Un simple gesto, y la tormenta comenzó. Pedro Pascal, uno de los actores más queridos del momento, fue captado durante una entrevista acariciando el rostro y luego la mano de su compañera de reparto, Vanessa Kirby. Nada fuera de tono, nada abiertamente inapropiado. Pero el Internet no perdona lo ambiguo. En segundos, el clip se volvió viral. Algunos decían que era un acto de ternura, un reflejo de una amistad profunda. Otros lo vieron como algo incómodo, forzado, incluso fuera de lugar. ¿Por qué le toca la cara así? Se ve que a ella no le gusta. Esto ya no es normal en un ambiente de trabajo. La grabación, lejos de desaparecer, se convirtió en tema de debate. Y no fue solo una conversación entre fans, medios internacionales, cuentas de activismo y expertos en comunicación no verbal comenzaron a opinar. Pero esto era apenas el inicio. Pedro Pascal no es cualquier actor. Hijo de exiliados chilenos, creció entre Estados Unidos y Latinoamérica, forjando una carrera que fue todo menos fácil. Tras años de papeles pequeños, el mundo lo descubrió en Game of Thrones y lo consagró con The Mandalorian y The Last of Us. Pero más allá de sus personajes, lo que lo convirtió en el papá del Internet fue su actitud fuera de cámara. Humilde, expresivo, cálido. Siempre dispuesto a abrazar, bromear, llorar, ser vulnerable. En un mundo de poses forzadas, Pedro parecía real. Esa autenticidad le ganó millones de seguidores que lo ven como un amigo, un hermano mayor, un referente emocional. Entonces, cuando Pedro acarició el rostro de Kirby, muchos pensaron, así es él, es su manera de conectar. Pero otros pensaron, ¿y si esa misma autenticidad lo hace cruzar límites sin darse cuenta? Y eso llevó a un nuevo foco de atención. ¿Era un gesto personal o profesionalmente inapropiado? Con el revuelo creciendo, todos esperaban una reacción de Vanessa Kirby. Y finalmente llegó. En una entrevista posterior, Kirby intentó poner fin a las especulaciones. Dijo que Pedro y ella estaban muy nerviosos antes de esa aparición, y que el gesto fue algo espontáneo, parte de la dinámica de confianza que habían construido trabajando juntos. Fue un momento entre amigos, afirmó. Nada más. Algunos respiraron aliviados. Ven, están exagerando todo, pero otros no quedaron tan convencidos. ¿Ella lo dijo por presión?, se preguntaban. No se la ve tan cómoda en el video, decían en redes. Tal vez no quiere generar más drama. Y como suele pasar, la verdad no estaba en blanco o negro. El Internet ya había formado sus opiniones, y lo que comenzó como una escena fuera de contexto se convirtió en un análisis público de comportamiento masculino, límites y consentimiento. Pero esto no es solo sobre Pedro. Ya hemos visto algo parecido antes. En la era digital, los gestos ya no son solo gestos. Cada mirada, cada toque, cada palabra, todo queda grabado, analizado y compartido millones de veces. Y lo que antes se consideraba una muestra de afecto, hoy puede verse como una invasión. Hay quienes dicen que estamos perdiendo humanidad, que ya no se puede mostrar cariño sin que alguien lo malinterprete, y que estamos exagerando. Pero hay otro grupo, igual de fuerte, que dice que esto no es exageración, es evolución, que por fin estamos reconociendo que hasta los gestos inocentes deben tener límites claros, sobre todo en espacios públicos o laborales. Entonces la pregunta se vuelve complicada. ¿Estamos siendo demasiado sensibles o simplemente más conscientes? En medio de este debate, surgió una comparación inesperada, una que hizo que muchos reconsideraran cómo juzgan a Pedro. La controversia con Pedro Pascal no tardó en traer comparaciones. Muchos recordaron aquel momento viral entre Oscar Isaac y Jessica Chastain en el Festival de Venecia. Él le acaricia el brazo con una ternura casi cinematográfica. Las redes explotaron, pero no por indignación, sino por admiración. ¡Qué química!, decían. Esto sí es arte. Jessica luego aclaró que fue solo un gesto entre amigos actores con mucha confianza, y nadie pidió más explicaciones. Pero en el otro extremo del espectro está Keanu Reeves. Durante años, ha sido reconocido por su forma de interactuar con respeto absoluto. En cada foto con fans, hombres o mujeres, Keanu posa con las manos visibles, ligeramente alejadas de sus cuerpos,
Jamás un contacto sin consentimiento, jamás un gesto ambiguo. Muchos lo consideran el estándar de respeto en la industria. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Queremos más autenticidad tipo Oscar Isaac? ¿O más límites claros como Keanu Reeves? Y en medio de esos extremos, ¿en qué lugar queda Pedro Pascal? Justo cuando la conversación parecía estabilizarse, surgieron nuevos rumores que volvieron a encender la polémica. Después del revuelo por el gesto con Vanessa Kirby, surgieron toda clase de rumores. Ante esto, Pedro decidió hablar. Explicó que en situaciones de estrés o ansiedad, suele buscar contacto físico como una forma de sentirse más tranquilo. Dijo que ese gesto con Kirby fue parte de una dinámica de confianza entre ambos, no algo fuera de lugar. Y para reforzarlo, la propia Vanessa Kirby declaró que fue un momento de apoyo mutuo, totalmente cómodo para ella. Pero mientras eso calmaba a algunos, otros comenzaron a lanzar una crítica diferente. ¿Y si el problema ya no es el gesto, sino que el público simplemente está saturado de Pedro Pascal? En los últimos años ha estado en todo: series, películas, alfombras rojas, entrevistas virales. Lo que antes era frescura, ahora para algunos se ha vuelto repetitivo. Ya hay quienes dicen que está en todos lados y que su imagen se siente forzada. Esto nos deja con una pregunta incómoda. ¿Estamos realmente frente a una conducta inapropiada o frente al clásico ciclo donde el público encumbra a alguien y luego se cansa de verlo? Y más aún, ¿es justo que eso se use en su contra para empañar toda su carrera? A veces, lo que parece una polémica grande termina siendo solo una acumulación de percepciones, y la conversación apenas comenzaba. Durante años, Pedro Pascal fue uno de los favoritos de las redes. El papá del Internet no era solo un apodo, era una expresión de afecto colectivo. Pero quizá ese mismo apodo, que antes parecía inocente, ahora actúa como una lupa que agranda todo lo que hace, incluso sus gestos más simples. Tal vez esto no sea únicamente sobre si hizo algo incorrecto. Quizá estamos viendo el desgaste natural que sufren muchas figuras cuando su presencia se vuelve constante, casi omnipresente. Hay quienes dicen que lo ven en todas partes, y eso, con el tiempo, puede cambiar la percepción pública. No se trata de cancelar a alguien por una actitud mal interpretada, pero tal vez estamos presenciando cómo la sobreexposición transforma el cariño en cansancio y el cansancio en crítica. Y lo que está en juego aquí no es solo la reputación de Pedro, sino la manera en que el público reacciona cuando deja de ver a alguien como una figura cercana y empieza a cuestionarlo desde la distancia. Pedro Pascal no ha sido acusado de nada grave. No hay escándalos judiciales ni denuncias formales, pero aún así, el ambiente a su alrededor cambió. Los mismos gestos que antes causaban ternura, ahora generan dudas. Las redes que lo impulsaron hoy parecen analizar cada movimiento con lupa. Tal vez esto no se trata de culpabilidad ni inocencia. Tal vez es solo un reflejo de cómo tratamos a las figuras que alguna vez sentimos nuestras. ¿Será que simplemente nos cansamos de ver siempre al mismo rostro? ¿O es que el público está siendo más exigente con lo que considera apropiado? Y si es por cansancio, ¿merece alguien ver su carrera en peligro solo porque ya no genera el mismo entusiasmo de antes? Pascal no ha cambiado tanto, pero el entorno, sí. Y eso nos deja con una pregunta difícil. ¿Estamos midiendo con justicia o simplemente buscando al siguiente blanco de crítica?